Bueno, bienvenidos nuevamente a los workshops de electrocardiovisión, que hacía rato que no hacíamos uno. El año pasado, de hecho, creo que hice muy pocos, pero los workshops de electrocardiovisión son bastante frecuentes, son espacios en los que nos juntamos a debatir algunos temas. En el caso de hoy va a ser Holter. Me presento para los que no me conocen, soy Sebastián Yossi, soy técnico en prácticas cardiológicas de profesión y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, de la carrera de la Tecnicatura Universitaria en Prácticas Cardiológicas. Y el fundador de Electrocardiovisión, que es este espacio educativo, que es una plataforma educativa en la cual con, eh, perdón, estaba justo leyendo un cartel, es una plataforma educativa donde se me colocan cursos y demás. Y a su vez tiene un espacio en donde podemos interactuar de manera abierta. Y entre ellos están los workshops. Y entre esos están los workshops, que es este espacio. ¿Cuál es la idea? Que ustedes participen en los workshops. Yo voy a ir mostrando trazados, en este caso por ahí un estudio de Holter, voy a ir haciendo preguntas y ustedes pueden desmutearse y opinar, o también pueden escribir por el chat. Si el entorno por ahí en el que están no es el más adecuado porque no se tienen voces atrás, no están en un entorno silencioso, pueden escribir por el chat. Y obviamente quienes puedan, se desmutean y mejor todavía, y de esa manera podemos interactuar. Así que bueno, la idea de hoy, como les dije, es Holter. Vamos a analizar en la medida de lo posible un caso completo y si nos queda tiempo, dos, uno de los temas que yo creo que son de los más ásperos de atravesar cuando uno lee un Holter. Y está bueno tener en cuenta ciertas cosas. Les recuerdo que la idea es que ustedes aporten sus opiniones o sus objeciones respecto a otras opiniones, siempre con el debido respeto, como les digo, y a su vez que podamos construir entre todos una conclusión. Por más que yo dé una opinión, no quiere decir que sea el resultado final de lo que estamos viendo, es simplemente una opinión más y puede tranquilamente haber una discordancia, una disidencia y no hay ningún problema. La idea de acá es que que construyan argumentos y que los puedan, obviamente, eh, relucir, defender, o bueno, cambiar de opinión también vale. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar entonces. ¿Hay algún analizador de Holter acá que lea, que trabaje leyendo Holter? Bien. Vamos entonces, recordemos que Holter es un estudio de 24 horas. Si me voy a sacar la cámara y va a aparecer mi voz nada más, para así de esta manera puedo trabajar más cómodo. Recordemos que el Holter es un estudio de 24 horas. En este estudio de 24 horas, la idea es pesquisar arritmias. O por lo menos eventos relacionados con síntomas de los pacientes que sean indicación de hacer el estudio de Holter. Por definición es un estudio, es un electrocardiograma dinámico de 24 horas. Dinámico porque el paciente está en movimiento, ¿no? A diferencia del electrocardiograma convencional. Y recordemos que comúnmente también de manera convencional no tenemos derivaciones, sino que tenemos canales y son tres, a diferencia del electro 12 derivaciones, tenemos demasiadas limitantes, motivo por el cual no vamos a poder hacer un diagnóstico muchas veces con tanta certeza como se puede hacer en el electrocardiograma. Más allá de que el electrocardiograma ya también viene con sus limitantes y el Holter, todavía esas limitantes, son mayores. Pero bueno, poder tener herramientas, poder tener recursos, sobre todo al momento de poder analizar un estudio siempre es bueno. Y como digo siempre, ante la duda, consultar. Nunca está de más consultar con un colega, consultar con un cardiólogo, con otro cardiólogo, porque muchas veces realmente el Holter tiene un enemigo fundamental que no lo tenemos siempre en el electrocardiograma. Si bien en el electrocardiograma también lo podemos tener, pero en el Holter es más común, en la mayoría de todos los Holter, en el 95% de los Holter lo tenemos, es el artificio. Por lo tanto, hay mucho más artificio y a su vez las conexiones en Holter
tienden a ser más deficientes respecto de las conexiones que hay en un electrocardiograma, porque el electrocardiograma se conecta igual en todos lados. Las pinzas y los chupetes en los espacios intercostales, hay una conexión estandarizada. En cambio, para el Holter va a depender de la marca, va a depender básicamente también de cómo se conecte, quién lo conecte, de la expertise del operador que lo vaya a conectar. Va a depender incluso también hasta de la morfología del cuerpo del paciente, que también esto puede influir tranquilamente. Entonces tiene un montón de aristas que a la hora de analizar, por más que uno lleve mucho tiempo analizando Holter, tenga mucha experiencia y tenga mucha cancha, básicamente siempre nos podemos encontrar con situaciones que nos van a generar dudas. Todo Holter, fíjense, empezamos con este de acá. Es un Holter en donde los datos nos arrojan siempre una frecuencia cardíaca promedio, una mínima, una máxima, que estos datos ya son llamativos. Después la cantidad total de latidos que se registraron, cuántos de ellos fueron normales, cuántos de ellos fueron supraventriculares, cuántos ventriculares, según la clasificación de cada Holter. Después, dentro de cada uno de los latidos catalogados como arritmias, ya sea ventriculares o supraventriculares, hay una distinción entre estos tipos de latidos de manera aisladas, de maneras en duplas o apareadas, o en tripletas, bigemías y hasta incluso las taquicardias ventriculares. En el caso de las supraventriculares, también para los eventos que están en taquicardias o en duplas, también los llegan a marcar. Es siempre importante poder correlacionar. Cuando uno empieza a analizar un Holter, siempre va a tener arrojado estos datos, que estos datos, sin analizar, son datos crudos. Motivo por el cual después uno se tiene que empezar a meter dentro del software y hacer el análisis pertinente, dependiendo obviamente de cada software, que tiene más o menos o mejores herramientas para poder que uno trabajar mejor y de manera más cómoda y más práctica para poder tener más productividad y ganar tiempo. Pero lo que yo digo siempre, y acá es donde arrancamos, siempre lo que va a interesar en Holter es el ojo del operador. Lo que siempre va a interesar en Holter es cuánto uno pueda llegar a reconocer. Y fíjense, acá nosotros tenemos dos trazados que pertenecen a un mismo Holter. ¿Qué me podrían decir ustedes de lo que están viendo, básicamente, ¿no? O sea, ¿qué ven en el trazado de arriba? ¿Qué ven en el trazado de abajo? ¿Cómo lo diagnosticarían? ¿Les llamaría la atención? ¿No les llama la atención? ¿Seguirían analizando el Holter como si nada? ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué tienen para decir? ¿Los escucho o, en su defecto, los leo por el chat? En el electrocardiograma superior parece que es por la frecuencia cardíaca una taquicardia sinusal. Bien, ¿qué más? Y en el electrocardiograma de abajo no se ven ondas P, QRS ancho, parece que es un ritmo idioventricular acelerado. Bien, la primera propuesta que tenemos es arriba una taquicardia sinusal, abajo un ritmo idioventricular acelerado. Wilson, ¿verdad? Sí, sí. Wilson, fantástico. Bien, ¿qué opinan respecto a lo que dice Wilson? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Alguien podría aportar otra opinión? Me parece una opinión muy, muy acertada y muy válida. ¿A alguien se le ocurre otra cosa más? La idea de ritmo idioventricular acelerado me parece una propuesta interesante. Recordemos que generalmente en términos de frecuencia cardíaca, para ritmo idioventricular acelerado, aplica entre 60 y 100, 120, e incluso en algunos lados para ritmo idioventricular acelerado. La frecuencia cardíaca de esta taquicardia está en un promedio, es un promedio, de 141 latidos por minuto. O sea que para ritmo idioventricular acelerado
está por encima de la frecuencia de corte para un ritmo idioventricular acelerado en sí. Ya estaríamos más pensando en ese caso, si lo queremos considerar ventricular, en más una, por ahí taquicardia ventricular, incluso taquicardia ventricular lenta, en caso de que querramos considerarlo como un evento ventricular. Voy a leer los comentarios en el chat, a ver qué van diciendo. Y tenemos que en el de arriba, bueno, sí, está sinusal, y la de abajo TV, opina Karina. El Rivas hasta 100 mencionaba Natalia, y el trazado de abajo es una TV, y Juliana que no puede ver el electro. ¿El electro se ve? ¿Todos pueden ver el electro? Se ven, ¿no? Los trazados. Sí, yo lo puedo ver sin dificultad. Bien, fantástico, gracias. Bueno, en un principio, para no tirarnos de una a la pileta, vamos a ir, no quedarnos con lo primero que vemos. ¿Sí? O sea, esto es una alarma, sí, es una alarma, es una alerta. Vamos a, uno ve esto y dice, opa, pero guarda, porque uno tiene que ir analizándose. Si ustedes se fijan bien y miran acá, ya empiezan a aparecer algunas cositas medias raras, sobre todo acá por donde está la flecha, acá también, acá también. Tenemos una pequeña muestra, esa muestra habría que analizarla más en profundidad, ¿sí? Yo lo primero que diría es, tengo una taquicardia de QRS ancho. En un principio coincido que la onda P no está visible, que la frecuencia cardíaca impresiona bastante regular, lo cual también es cierto, pero lo que yo les propongo es que cuando vean esto siempre traten de ser más globales y no ir directamente al diagnóstico en sí, e ir de menor a mayor. ¿Qué veo? Una taquicardia de QRS ancho, trato de buscar la onda P, por ahí la encuentro, por ahí no la encuentro, por ahí hay situaciones que me generan dudas. Hay muchas cosas para pensar cuando uno se encuentra ante este tipo de situaciones. Si hay P, si no hay P, qué relación hay entre la P y el QRS. Son todas las cosas que uno tiene que ir pensando y mechando y desmenuzando cuando se encuentra con este tipo de circunstancias. Ahora bien, algo que nos ayudaría mucho, nosotros acá, como les dije, estamos viendo una muestra y lo que según el Holter fue la frecuencia cardíaca máxima. Pero estamos viendo una muestra. ¿Qué sería interesante? ¿Qué creen que faltaría y que sería muy importante ver de este evento que tenemos acá? ¿La duración? Fundamental, la duración, como dijo Wilson, es fundamental, obviamente, para poder dar también un diagnóstico en caso de que uno lo quiera catalogar, pero, como mencionan allí por el chat, si no me equivoco, creo que es Natalia, es cómo inicia y cómo termina. El inicio y el final del evento son fundamentales, porque a partir de ahí podemos tomar recursos que nos pueden ayudar un poquito en el diagnóstico diferencial. Si acá lo que tenemos es una simple muestra, la realidad es que uno puede encontrar más cosas a medida que va avanzando en el estudio. Denise, levantaste la mano, ¿querías hacer alguna consulta? Sí, porque también tiene que ver con que después se lo pueda relacionar con, o sea, con qué evento estaba haciendo el paciente o no. Efectivamente, efectivamente. Hay varias cosas a tener en cuenta. En primer lugar, nosotros obviamente que vamos a hacer hincapié en lo electrocardiográfico, ¿no? Pero también es importante conocer la clínica del paciente, es decir, los datos que el paciente tiene. ¿Es este un paciente qué edad tiene, toma medicación? ¿Es un paciente coronario? ¿Es un paciente con insuficiencia cardíaca? ¿Es un paciente joven sin cardiopatía estructural declarada, no conocida? Obviamente que no podemos tomarlo como algo aislado, ¿no? O sea, si bien vamos a trabajar nosotros acá hoy en esto, pero sí es importante, si es un evento sintomático o asintomático, toda la correlación con la clínica es fundamental muchas veces, incluso para poder terminar de definir un diagnóstico o para incluso aproximarnos de manera más certera por fuera del trazado. Pero todos los recursos electrocardiográficos que vamos a trabajar hoy es como para nosotros tener herramientas y recursos para justamente
llegar. El inicio es fundamental, saber cómo inicia. Yo quiero saber cómo inicia esto, quiero saber cómo inicia, quiero saber cómo termina, quiero saber cuánto dura, como también dijo Wilson. Todas esas cosas son importantes. Quiero saber si no estoy viendo P porque la P es muy chica o porque no hay una P oculta. ¿Qué podría ser tranquilamente una taquicardia auricular? Claramente P sinusal como la que vemos arriba no hay. Entonces todas esas cosas quiero saber. Me voy a desplazar y fíjense que acá, ¿qué tenemos arriba y qué tenemos abajo? Abajo parece que se ve como que empieza con una extrasístole ventricular. Bien, Wilson, excelente. O sea, tenemos lo que es el inicio. ¿Y qué podemos decir de ese inicio? Bien, Wilson propone que inicia el evento con una extrasístole ventricular. ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo? ¿Proponen otra cosa? ¿Qué dirían? Wilson, te consulto, ¿dónde, contando a partir de este primer latido de acá, ¿no? que vemos acá, este margen, ¿cuál sería para vos la extrasístole ventricular que daría comienzo al evento? El quinto, no, 3, 4, 5, el sexto latido. Bien, este que estoy marcando con la flecha. Bien, ¿están todos de acuerdo que este latido es una extrasístole ventricular? ¿O se les ocurre otra posibilidad? Bien, David propone que no considera que el latido esté adelantado. Vamos a convenir algo. No tenemos demasiada suerte, justo tenemos un canal que no nos está ayudando porque justo se movió demasiado. Pero es interesante tomar este concepto, ¿no? El concepto de latido adelantado. Si ustedes ven el RR, se fijan, o incluso ven los marcadores, el intervalo RR es hasta incluso más largo que con el que viene. Venía con un intervalo de 0,51 segundos o 510 segundos, y este latido es de este intervalo RR en el cual empieza, es más largo. O sea que este latido, si tiene un intervalo RR igual a los previos o medianamente parecido, milisegundos más, milisegundos menos, no lo podemos considerar adelantado. Por lo tanto, no lo podemos considerar extrasístole. Por otro lado, si miramos bien, por ahí en el chat están comentando, hay acá una onda P previa que se ve clarito en el primer canal y que da toda la sensación, si bien hay que ver si es igual a la de base, porque acá se ve como más clara, pero es una onda P que da toda la sensación de que tiene su segmento PR y de que conduce de manera anterógrada. Alejandra, dime, te escuchamos, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Me escuchas? Te escuchamos bien. Para mí es un bloqueo de fase. ¿Por qué? En principio, bueno, no está adelantado el latido. Como que, o sea, para mí eso es lo que es la rama, por sí. No es una taquicardia. Bien, ¿y cuál sería? Está bien, pero decime, a mí me gustaría que desarrolles el por qué te parece un bloqueo de rama en fase y no una taquicardia ventricular o taquicardia supraventricular con aberrancia. Yo me guío más por el de arriba. El de arriba tiene P, QRS, P, QRS, P, QRS. Si bien el PR está un poco prolongado, sigue manteniendo P, QRS. Bien, y hay algo que es fundamental también. ¿En qué se parece todo estos 2 tercios del trazado respecto del primer tercio del trazado? ¿Qué tienen en común? Más allá de que el QRS es diferente, pero tienen algo en común. La regularidad. Muy bien, exactamente, los intervalos RR. Si ustedes se fijan
y ven acá en los marcadores, no es que venimos con una frecuencia, no sé, como ser acá, es una frecuencia mayor a 100 latidos por minuto, venimos taquicárdico, pero en esta parte no es que hay un cambio abrupto de la frecuencia cardíaca, se mantiene, por lo menos la frecuencia cardíaca se mantiene. Entonces, algo que no empieza de manera abrupta y viene respetando el ciclo RR, ya sea en un contexto de ritmo sinusal o incluso en un contexto de taquicardia sinusal, y ensancha el QRS, bueno, ya nos está hablando de que no es un evento que empieza repentinamente o abruptamente. Y mientras exista esta relación de P-QRS, es importante para entender que si hay relación P-QRS y esa relación P-QRS es primero la P, después el QRS, primero la P y después el QRS, o primero la actividad auricular y después el QRS, si esa relación se mantiene, entonces nos habla de que hay primero una activación auricular y luego una activación ventricular. O sea, una conducción anterógrada. Y eso nos descarta una posible taquicardia ventricular o ritmo idioventricular acelerado, que a esta frecuencia cardíaca le podríamos llamar tranquilamente ritmo idioventricular acelerado. Si ustedes observan el trazado de acá arriba, ¿pueden distinguir la actividad auricular y relacionarla con el QRS? Por lo menos en los 2 primeros canales, no. Y por lo menos en los 2 primeros canales no, y en el tercero entonces... En D3 sí, después de la onda T. Perfecto, muy bien Leo. Si ustedes se fijan, en el canal 3, después de la T, cuando termina, se observa una actividad auricular. Y esta actividad auricular permanece, o sea, está permanentemente, porque uno a veces puede confundirlo con artificio, y nos da una actividad auricular previa con un intervalo PR largo. Ahora, esta actividad auricular, no sé si da la sensación de que sea la misma P que teníamos, en ritmo sinusal. Eso después uno lo puede investigar, pero lo que sí sabemos, que hay un PR más largo, y de hecho Ale acá también lo mencionó. Esto tranquilamente puede pasar. Recuerden que cuando tenemos una taquicardia sinusal, y esa taquicardia sinusal por ahí va en aumento, la P tiende a acercarse a la rampa descendente de la onda T, incluso muchas veces estar dentro. Y si al aumentar la frecuencia cardíaca se prolonga el PR porque hay un trastorno en la conducción AB e incluso intraventricular, se prolonga el PR y tranquilamente puede simular un silencio eléctrico en donde no se vea la onda P, porque la P inmersa en la onda T y encima un segmento PR largo, tranquilamente puede enmascarar. Por eso hay que mirar con mucha minuciosidad los 3 canales. Y si hay que ampliar y llevar el voltaje al doble, para tratar de encontrar esa actividad auricular, lo hacemos desde el punto de vista técnico, ¿sí? Porque eso nos puede tranquilamente marcar la diferencia entre un diagnóstico y otro. Entonces, ante eventos de taquicardias, de QRS ancho, siempre buscar el inicio, buscar el final y tratar de encontrar la relación PQRS. Es el recurso más sensible que tenemos en Holter, ¿sí? En electrocardiograma de 2 derivaciones contamos con otros recursos, pero en Holter, en lo que refiere a la relación PQRS, es de lo más fundamental para poder distinguir. Entonces, si tenemos que esta relación PQRS se mantiene y vemos cómo inicia con breves oscilaciones de la frecuencia cardíaca, ya nos podemos ir aproximando a un diagnóstico. Por lo menos, ¿qué podemos descartar? ¿Qué es lo que podemos descartar ya con esto? Arritmias ventriculares complejas, puede ser. Claro, ya descartamos que sea TB si tenemos una relación P-QRS en donde primero está la P y después el QRS, ya descartamos que esto sea ventricular, motivo por el cual este evento, sí, obviamente lo comparamos con este mismo evento, este primer evento que vimos, en donde la frecuencia está más alta, si la P está inmersa dentro de la onda T,
Esto es el segmento PR que está prolongado producto del aumento de la frecuencia cardíaca. Un sistema de conducción que se altera generalmente, que tiene la incapacidad de conducir la conductibilidad o ese dromotropismo por algún motivo está muy aumentado, entonces la conducción va a ser más lenta y muchas veces cuando el automatismo apura, cuando la descarga sinusal apura, va a ser más lento todavía. Vamos a tener más automatismo, pero mayor tardanza en el pasaje AB, más tiempo del impulso por el pasaje AB, y estas ondas P que quedan enmascaradas dentro de las ondas T a frecuencias cardíacas altas nos pueden jugar una mala pasada. Por eso hay que tener en cuenta todos estos recursos que venimos mencionando, ¿sí? Bien, acá lo mismo, ¿sí? Si ustedes se fijan, la frecuencia cardíaca está un poquito más alta, más elevada, y acá es donde en canal 3, si seguimos con la premisa de ese canal que es el tercero, pero acá hay algo que llama la atención. A ver quién se da cuenta, observando el trazado, hay algo que nos ayuda aún un poquito más todavía a sacarnos la duda. Hay un evento ahí. A ver, Leo, sí, sí. Hay una arritmia, hay oscilaciones de onda P. Hay una arritmia, sí, pero ¿qué arritmia es? Una FA. No, sino como dice David, hay una extrasístole, como apoya Juliana, una extrasístole supraventricular, que es esta que está acá, justo acá. Fíjense cómo acá se acorta el intervalo RR, lo que da sensación de irregularidad de la frecuencia, es cierto, pero después de esta extrasístole, fíjense, claro, ¿qué ocurre acá? ¿Qué aparece acá? ¿Qué queda al descubierto que no se venía viendo antes? La onda P. Claro, Sí, dos Muy bien, ondas seguidas. muy bien, Raquel. Según actividad auricular, sino después queda por ver si es o no la sinusal, pero básicamente queda desenmascarada, queda al desnudo de la actividad auricular que está generando el evento, ¿sí? Porque esta extrasístole, claro, hace una pequeña pausa compensadora, por supuesto, probablemente acá ya había una extrasístole auricular y esto después le dio tiempo a despolarizarse completamente y esta extrasístole justamente deja este tiempito para que aparezca esta P que probablemente esté enmascarada dentro de las ondas T. Mariela, adelante. Hola, hola Sebas. ¿Cómo No, andás, viste que María? dijiste que, bien, ¿y vos cómo estás? Que dijiste que es supra porque es igual a los otros, a los anteriores, o sea, porque si no ventricular tendría que ser más ancha o de otra morfología o de... Excelente, excelente la pregunta, excelente la pregunta. Y si vos te fijás, sí, efectivamente, a pesar de ser un latido adelantado y de ser un latido de QRS ancho, este latido es igual a los latidos de base. Entonces, la definición de extrasístole supraventricular no es un latido adelantado de QRS angosto, sino un latido adelantado cuya morfología y polaridad es igual al latido de base. Eso nos da la certeza de que es supraventricular. Después, si la morfología cambia, ahí ya entra otro concepto. A veces el hecho de que tenga onda P previa también ayuda, pero acá no la podemos ver, la onda P previa. Pero cuando se desenmascara y vemos la conducción AB, y después empezamos a ver, por ejemplo, que fíjate acá, en este latido aparece. En el tercer canal, yo siempre digo, en Holter siempre hay un canal que es el buchón, el delator, el que confiesa. Y si ustedes se fijan, en el canal 3 es donde mejor se ve la P inmersa dentro de la onda T. Y este latido es igual a los demás, nada más que se adelantó, el ciclo se acortó un poquito más, por eso es extrasístole supra. Ahora observemos, en base a tu pregunta, este trazado, y vos misma me podés ya decir qué estamos viendo
en este trazado de similar y de diferente al anterior. Siguiendo esa lógica, María, siguiendo tu duda inicial. Bueno, que sí, que hay un latido justo en el medio, casi en el medio, distinto a todos los demás. Y también que se adelanta, obvio, ¿no? Efectivamente. Entonces, al cambiar la polaridad, al ser diferente su morfología, ¿podemos sospechar que es de origen supraventricular? ¿O podemos sospechar que es de origen ventricular? Si cambia tanto la polaridad y la morfología. Ventricular. Sería ventricular. Efectivamente, eso ya es algo que juega a favor de ese latido adelantado como extrasístole ventricular, porque acá sí es de QRS ancho, al igual que el otro, pero en los canales anteriores, en los latidos anteriores hay diferencias. Sí cambia la polaridad rotundamente en el tercero. Y si es conducido con aberrancia, Es muy buena tu pregunta, porque tranquilamente podría ser. Vos pensás que de base, el concepto de aberrancia es cuando tenemos un origen del impulso supraventricular y conduce de manera anterorograda con bloqueo de rama. O sea que ya de base tenemos un trastorno en la conducción intraventricular. Hay una conducción aberrante, porque recordemos que el paciente de base también tiene un QRS angosto, perdón. Entonces ya tenemos conduciendo de manera aberrante la actividad auricular. Ahora mi pregunta es, al cambiar la morfología, ¿no puede ser que esté haciendo una aberrancia también? ¿Qué creen? ¿Es probable? ¿Existe esa posibilidad? ¿Qué opinan? ¿Podemos tener aberrancias con distintas morfologías? sí, depende de dónde se origina, si el ventrículo derecho o ventrículo izquierdo, depende de qué rama justo agarre bloqueada. Exactamente, muy bien, efectivamente. La aberrancia, o sea, puede ser un bloqueo de rama, pero por ahí puede existir algún fenómeno que por ahí las ramas incluso puede bloquearse una, puede bloquearse la otra. En este caso, si no tenemos actividad auricular que nos lleve a pensar de que esto es ventri, de que esto es supra con aberrancia, como decimos siempre, todo evento de QRS ancho, en un contexto de taquicardia o en un contexto de extrasístole, es ventricular hasta que se demuestre lo contrario. En el Holter existen muchas veces limitaciones para eso. Por lo tanto, acá no hay una actividad auricular, o por lo menos no se ve una actividad auricular que nos lleve a pensar de que esto pueda ser una aberrancia cambiando de rama. Es indemostrable, por lo menos por el momento hasta acá es indemostrable. Que después aparezcan otras cosas que lo puedan demostrar, no quiere decir que no podamos cambiar de opinión. Pero para poder clasificarlo como supraventricular, tiene que haber mínimamente un recurso que juega a favor, y un recurso pesado. Y el único recurso pesado que podemos utilizar, mejor dicho, un recurso sensible para hablar, ¿no? O específico, para hablar en términos técnicos correctos. Y en este caso, en un Holter... Otra pregunta. Sí. Cuando se produce una extrasístole supraventricular con aberrancia, ¿el PR se hace más largo? No siempre. No a siempre. Veces sí, a veces no. Puede tranquilamente, porque en realidad la aberrancia es un retraso en la conducción, pero todo va a depender qué tanta parte del sistema de conducción se afecte. O sea, si puede ser tranquilamente el nodo AB, recordemos que tiene incremento decremental y a frecuencias cardíacas más elevadas, conduce con un PR más largo, por naturaleza, de manera incluso fisiológica. Sí. Te pregunto por... Estás muteada. Bien. Continuamos. Entonces, esto lo podemos declarar como ventri en un principio. Uy, perdón. Bien, siguiente evento. ¿Qué opinan? Ya volvemos a lo que parecería un QRS basal.
El intervalo PR no se lo ve muy católico. De hecho, el QRS, si lo medimos bien y por ahí lo profundizamos y demás, ya de por sí no viene medio flojo de papeles también con el tema de la conducción, ¿no? Intraventricular. ¿Qué ven acá que les llama la atención? Extrasístoles ventriculares en dupla y otra que es de diferente morfología. Bien. Extrasístoles ventriculares. ¿Alguna otra opción? ¿O estamos todos de acuerdo? Bueno, Cintia Hola, Sebastián. propone aberrancia. Hola, Nati. ¿Cómo estás? Bueno, yo creo que los tres primeros QRS parecen ser ritmo sinusal. Después se ve uno que se adelanta, que pareciera ahí tener una onda P chiquitita. Y después el que le sigue creería que es sinusal, pasa que se ve parecido más a los primeros. Y luego sí la dupla ventricular que decía el otro chico que no me acuerdo el nombre. Wilson, muy bien. Gracias, Nati. Bueno, Nati propone que esta primera da la sensación de que hay una P previa, motivo por el cual ya, si hay alguna actividad auricular, como habíamos mencionado, ya juega más a favor de la aberrancia. Estas dos no tienen, por lo menos el trazado de base tampoco ayuda demasiado, como para pensar que pueden ser aberrancia, entonces nos seguimos conformando con esta premisa de que es ventri hasta que se demuestra lo contrario. Lo que tiene de bueno el Holter es que si aparecen más latidos de estos y en mejores circunstancias y en mejores condiciones, uno puede ir comparando. Volvemos a lo mismo, esto es un poquito más de lo mismo, de lo que veníamos charlando. Fíjense, venimos con esta situación de PQRS con el QRS ancho, o sea, una conducción anterógrada. Tenemos estos eventos de latidos de QRS ancho que, ¿cómo lo clasificarían ustedes? ¿Cómo lo pensarían, dirían que es? O sea, ¿cómo se están presentando? ¿Cuál sería la forma de presentación que tienen? Bien, como propone Cintia, en bigeminia, ¿no? Porque claramente tenemos alterna. Una situación interesante, fíjense acá, por ejemplo, este latido, ¿no? Tiene acá una muesca, y estas muescas que aparecen atrás muchas veces son interesantes de analizar porque pueden hablar de una posible actividad auricular, que bien puede ser una actividad auricular por retroconducción o una actividad auricular por disociación. De una o de otra manera, una onda P detrás del complejo QRS y sobre todo entre la finalización del QRS y el inicio de la onda T, de la repolarización, ya juega mucho a favor de que este latido es de origen ventricular. Y es un recurso bastante sensible para poder justamente, a veces cuando hay dudas, poder terminar de definirnos. La relación PQRS es uno de los recursos electrocardiográficos más sensibles. A veces los podemos encontrar y otras veces, lamentablemente, no. Pero hay que siempre tratar de llegar a ello. Veamos esto, que si no me equivoco, a ver. Sí, está bien. Seba, una consulta. Adelante, sí, vale. Para que sea bigeminia, ¿no tiene que ser más de dos latidos? Acá tenés dos latidos, tenés este latido y este latido, o vos decís tres o más, decís vos. Claro, que sean 3 o más. Sí, a ver, si uno lo quiere clasificar, como un evento, una bigeminia esto es una bigeminia de dos latidos, básicamente, ¿no? Pero la forma de presentación está bigeminado, es uno sí, el otro no. Después podés tener quien dice, no, bueno, pero para clasificarlo como una bigeminia severa, por lo menos 3 latidos o más. Pero esto, a los fines descriptivos y conceptuales, es una bigeminia. Serán 2 latidos, pero están en bigeminia. Son 2 extrasístoles en bigeminia. No están ni en dupla ni aisladas. Entonces, están en bigeminia. Son 2 extrasístoles en bigeminia. Ok.
Vamos con este trazado. ¿Qué opinan? ¿Qué es lo más llamativo? ¿Qué es lo que llama la atención? ¿Qué es lo que a uno le hace abrir los ojos aquí? Son tres extrasístoles. Juntas. Claro, por ahí mencionaban las P distintas. Básicamente lo más llamativo es este evento de acá, ¿no? De acá del inicio, del primer tercio. ¿Qué es? ¿Ante qué nos estamos encontrando? Bueno, Andrea propone un evento ventricular. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Qué creen que se trata de una taquicardia? En este caso, ¿no? Partamos de la base. Fíjense, el ciclo RR del evento es igual con el que veníamos de base, como el primer ejemplo que vimos, o el ciclo RR es más corto, es decir, cambia repentinamente y hay una diferencia. Es más corto. Es una Cambia, efectivamente, de manera súbita, muy bien, como ponen por acá. Por lo tanto, cuando ya hay un cambio abrupto en el RR, incluso lo podemos medir acá con los contadores, ya hubo un cambio abrupto en la frecuencia cardíaca y eso ya juega directamente a favor de un evento de taquicardia. Así ya no podemos hablar del bloqueo en fase como habíamos propuesto anteriormente o el bloqueo intermitente de la conducción anterioventricular. Otra de las cosas que es fundamental al momento de hacer un diagnóstico. Entonces, lo que tenemos es una taquicardia QRS ancho de 4 latidos, una frecuencia irregular, porque si ustedes se fijan la frecuencia es irregular, por lo tanto, este evento que ocurre acá, le decimos que es una taquicardia QRS ancho, pero tenemos que tratar de hacer diagnóstico diferencial. Por lo tanto, ¿qué dos posibilidades tenemos? Florencia dice TB de 4 latidos y una EB aislada. A ver, voy a leer en el chat, mientras tanto si pusieron algo más. Rocío opinó TB también. Bien, dos opiniones a favor de TB. ¿Alguien que opina algo diferente o están todos de acuerdo? Taquicardia supraventricular con aberrancia. Bien, Wilson se opone fehacientemente a las dos versiones, yendo de la vereda opuesta. Y bueno, ¿te gustaría, Wilson, aportar por qué lo considerarías taquisupra con aberrancia? Coinciden con vos, tenés una coincidencia, así que ya no estás tan solo. Me gustaría que el team supra con aberrancia justifique su postura. Por lo que veo, los tres primeros latidos me parecen sinusales. De ahí el cuarto latido, mantienen la misma morfología, o sea, la misma polaridad, solamente que un poco más ancho y que están irregulares. Bien, pero ¿qué es lo que está bien? O sea, fuiste por el lado del criterio morfológico, ¿no? En el primer canal, una morfología bastante parecida, nada más que el primer vector es prácticamente igual, el segundo vector también es igual, nada más que más ancho, lo cual es fundamental. En el segundo canal, por ahí la morfología va virando un poco y en el tercer canal cambia definitivamente, por lo menos la polaridad. Pero ¿cuáles serían los criterios que pueden jugar a favor de la aberrancia, más allá de lo morfológico, ¿no? Que no es un dato menor, al contrario. Pero ¿qué otros recursos electrocardiográficos más sensibles creen que pueden jugar a favor de la aberrancia? El primer latido tiene onda P previa que parece conducir. Bien, Angie, exactamente. ¿Sí? Lo que sería una actividad auricular previa al QRS, ¿sí? Lo que tendríamos que en realidad tratar de interpretar entonces es si este latido, si esta P está adelantada, porque bien puede pasar, o sea que si yo tengo que considerar esto una extrasístole, entonces tengo que empezar considerándola como una extrasístole auricular.
¿no? Lo cual, si uno mide el intervalo PP y lo compara, incluso puede medir el intervalo TP desde el final de la T hasta el inicio de la P, no tiene como mucha pinta de estar adelantado. Los siguientes sí. Pero si consideramos, incluso el PR, ¿no? O sea, es bastante, un poco me parece medio cortina, ¿no? Respecto al anterior. Pero si consideramos que esta P conduce, lo único que puede jugar a favor de la aberrancia es, por ejemplo, esto que está acá. Esta muesca que se ve aquí en la rama descendente de la onda T. En realidad, bien, esto podría ser un bloqueo en fase como los que ya venimos teniendo, podría ser, como para jugar a favor, hablando a favor de la aberrancia, que el primer vector está presente, acá, acá e incluso acá, que el segundo vector es el que se ensancha, y en este caso los otros tres latidos son taquisupra con aberrancia, es una taquicardia auricular, en realidad la taquicardia empezaría acá, en esta T, más que en esta P. En esta T, seguiría en esta T y se vuelve otra vez a estar dentro de esta onda T. Fíjense, por ahí alguno de estos canales lo muestra más. Entonces, estos tres latidos, en realidad formarían parte de la taquicardia conducida con aberrancia. Es decir, acá hizo el bloqueo en fase que ya venía haciendo, y acá una taquicardia auricular condujo con mayor grado de aberrancia. ¿Qué es el mayor grado de aberrancia? La misma morfología que el QRS, pero de mayor duración. Y siempre que un latido sea morfológicamente parecido al de base, respete el primer vector y se ensanche a expensas del final del QRS, estamos hablando de que se están alterando las fuerzas finales como ocurre en un bloqueo completo de la rama derecha permanente. Entonces, esto, morfológicamente, como mencionó Wilson, desde el primer vector y desde esta P, que hay que ponerle fe a que conduzca honestamente esta P, porque por ahí el PR está ahí medio raro. No es tan, es un poco más corto, entonces uno puede decir, bueno, esta puede ser una extrasístole ventricular, y ahí respondiendo a la pregunta de Mariela, puede que no siempre se tenga que cargar el PR, ¿no? Más si tenemos un sistema de conducción alterado. Pero desde el punto de vista morfológico, desde el punto de vista de la relación PQRS, esto juega a favor de la aberrancia. Son varios conceptos jugando a favor de la aberrancia. A diferencia por ahí de esta que, bueno, cambia así completamente la polaridad. Habría que ver acá, este primero de acá, justo nos engancha en un momento también medio desprolijo, pero estos cuatro latidos juegan con estos criterios a favor más de aberrancia que de ventricular. ¿Sí? ¿Quedó más o menos la idea? Sí. Sí, sí. Bien. ¿Qué opinan de este evento? Estamos hablando de que todos estos eventos ocurren en un mismo holter, lo cual es importante también tener en cuenta. ¿Qué opinan de esto? ¿Qué dirían? ¿Cómo lo abordarían, ¿no? Teniendo en cuenta lo hablado anteriormente. Nati propone que hay algunas ondas PER detrás del QRS, ¿sí? Por ahí puedo apoyar la moción de Nati mostrando acá. Eso podría jugar a favor. Por otro lado, cuando se inicia, recuerden siempre los inicios son importantes, ¿no? En la primera salva, cuando se inicia, empieza como un latido adelantado, en donde pensar que hay una actividad auricular previa está bastante complicado creerle. Fíjense cómo inicia, que con el intervalo, lo que sería el intervalo TR de la taquicardia,
No hay ninguna muesca, no hay una deformación de la onda T. Uno puede decir, bueno, acá en el primer canal y ese primer canal puede que sí, puede que no, viene medio desprolijo, acá se deforma, habría que ver si no es artificio. Y después lo que tenemos detrás, hay como una actividad auricular. Después corta, fíjense cómo corta acá, y parecería retomar nuevamente el ritmo sinusal, y acá fíjense cómo empieza, miren acá ya otra vez volvemos a deformar la onda T, que de base viene más plana en el primer canal, y ya sería mucha casualidad que cambie en 2 ocasiones justo previo a un evento de QRS ancho. Entonces a esta T, que tal vez al principio no sabía si creerle o no, a esto, vuelve a aparecerme acá, distinta a la de base, y ya lo pienso un poquito más. Y de hecho, al observar esto, ya lo pienso un poquito más. Y de hecho, al observar esto, ya también. Observar la T, lo empiezo a pensar un poco más. ¿Y en qué podría pensar? No es que los quiera convencer, ojo. Estoy proponiendo distintas circunstancias que merecen ser analizadas. Una preexcitación no estaría mal pensarlo, pero vos pensás que si esta es la P, si esto yo lo considero una P, o si yo esto lo considero una P, tengo todavía margen de segmento PR. Si esto incluso lo considerase una onda P dentro de un contexto de taquicardia auricular, tengo acá como un segmento PR. A ver, voy al chat a ver si lo leo bien. Descenso del segmento ST y Nati diciendo, claro, perfecto. Sí, adelante. Capaz que una boludez. Pero como que puede que sea una entrada, dar como que esté una trim, no sé, se me ve. Vos decís una taquicardia por entrada intranodal de las típicas y atípicas y todo eso. Sí, no estaría mal pensado si tuviese de repente el recurso del salto de vía, que es distinto. En el medio, sí. Vos pensás que cuando vos tenés una reentrada intranodal, en realidad primero tenés la extrasístole y después de tener la extrasístole tenés la P retroconducida detrás de la extrasístole, o la actividad auricular detrás del QRS, que es justamente el salto de vía, ¿no? Cuando empieza. Yo acá tengo 2 chances de pensar. O puedo pensar en una taquicardia ventricular desechando, o si tengo que admitir que estas estructuras que vemos acá son actividad auricular, entonces lo tengo que considerar taquicardia auricular con conducción aberrante. ¿Por qué? Porque estoy considerando que esto de acá, es actividad auricular. Actividad auricular que se adelanta. Y que esto de acá, que vemos acá, es la actividad auricular que cortó con la taquicardia. Recuerden que muchas veces las taquicardias auriculares cortan solas justamente porque no llegan a conducir, sobre todo cuando caen tan pegadas al QRS. Sí, al final del QRS y al inicio de la T. Por lo tanto, yo me guardaría bastante recelo antes de pasarlo a convencerme de que es ventricular. Si no tengo manera de convencerme, si no me cierra, no sé si pienso, si no lo pienso, recurro, como les dije anteriormente, a la clínica del paciente, que es importante y demás. Igualmente la clínica no siempre nos garantiza de que esto es una TB, pero hablando del recurso electrocardiográfico, a mí en lo personal, yo esto también lo pensaría como aberrancia. Y por último, veamos este episodio que también es del mismo paciente. ¿Qué pensarían ustedes? Perdón, creo que dijeron algo por ahí, no escuché.
dentro de los conceptos que venimos viendo, taqui supra con aberrancia, taquicardia ventricular o bloqueo de derrama en fase, ¿no? Que son los tres conceptos que estamos viendo, que estamos trabajando, ¿no? ¿Con qué se quedarían o qué herramientas, qué recursos utilizarían para tratar de definir esta circunstancia de aquí? Y les prometo que con esto ya cerramos. Sí, Wilson, adelante. No sé, los dos primeros latidos parecen sinusales. El tercer latido parece que hay una onda P inicial. Y desde ahí ya se ve que en los otros dos canales de arriba parece que se anchan. Entonces podría ser que sea una taquicardia supraventricular o una taquicardia auricular con aberrancia, porque ahí al ladito también hay otra P. Y después en el otro, siguiendo otro latido más adelante, hay otra P. Y después, no sé si hay una P que está en la onda T descendente, en la rama descendente, y donde termina la taquicardia. Perfecto. Y no, después todavía sigue un poquito más. Excelente. Hay algo que llama mucho la atención de este evento, que es, más allá del tiempo que dure, aparte de que es de QRS ancho, pero ¿qué otra Es cosa llama la irregular. atención? Muy bien, Raquel. Y eso es fundamental también. La frecuencia ¿Perdón, cardíaca, muy bien. Ah. Dijo la irregularidad de los intervalos. Fíjense que la irregularidad de los intervalos, si bien las taquicardias ventriculares, que son por reentrada, son regulares, pueden haber algunas taquicardias ventriculares que sean irregulares, pero episodios de taquicardia, de QRS ancho, y con tanta discrepancia entre los intervalos RR, fíjense cómo empieza el primer intervalo, fíjense cómo acá aumenta mucho, y después cuando abre, a pesar de que abre, mantiene la misma morfología. Y por otro lado, recordemos que este paciente, dentro del mismo Holter, tiene ya antecedentes de la conducción AB, de la conducción intraventricular alterada cuando conduce. Pero hay otra cosa más que en lo personal para mí juega mucho a favor de la aberrancia. Voy a leer el chat porque veo que están escribiendo y mientras tanto, si alguien quiere opinar, lo escucho. Inicia y termina con P, ¿puede ser? Bien, estaba leyendo el comentario de Nati que decía que después de la pausa compensadora sale con lo que sería un latido sinusal. Calculo, Nati, que te referías a esto. Inicia y termina con P. Bien, pero si uno ve tanta irregularidad en un evento de taquiarritmia, independientemente de QRS angosto o de QRS ancho, en lo primero que tiende a pensar en qué es. Independientemente del QRS, si es ancho o angosto. En FA, pero como hay onda P, por ahí es multifocal, una taquicardia auricular, Bien, que sea varios focos. perfecto, está bien todo lo que dicen. Puede ser tranquilamente una taquicardia auricular multifocal, puede ser una FA y lo que en realidad veamos como actividad auricular o como que lo que parece onda P sean las ondas F de fibrilación, sí, también puede ser. Entonces, si es una taquicardia auricular, es una taquicardia auricular multifocal, una taquicardia auricular automática, y si es una FA de alta respuesta ventricular con conducción aberrante. De una o de otra manera, es un evento supraventricular con aberrancia. Cuando es tan irregular, justamente habla más a favor de la FA con conducción aberrante. Y si este paciente ya tiene episodios de trastorno de la conducción intraventricular a altas frecuencias, tranquilamente podemos todavía seguir apoyando la moción. Y si hubiese algo más que apoye la moción, es este tercer canal. Observen que en el tercer canal la morfología del QRS no cambia, se ensancha. O sea, aumenta el grado de aberrancia, aumenta el grado de aberrancia, aumenta el grado de aberrancia. Cuanto más
juntitos están los RRs, mayor es la duración del QRS, mayor es el grado de aberrancia. Pero este tercer canal delata que esto no podría ser una ATV. A diferencia de los primeros, que los primeros dos nos tienden a confundir y que podemos tranquilamente pensarlo en una ATV. Pero este tercer canal es el que pone de manifiesto que si no cambia la morfología, o sea, no podría tener una ATV con la misma morfología que el latido de base. Obviamente que en un electro de 12 derivaciones, en la aberrancia voy a tener cambio de eje. ¿Puedo tener cambio de eje en la aberrancia? Sí, por supuesto que puedo tener cambio de eje en la aberrancia, pero siempre van a haber algunas caritas, algunas derivaciones que van a conservar, y eso es lo que van a delatar. Entonces, importantísimo, cuando nos tocan este tipo de holter, que nos pueden tocar bastante seguido, el software los va a clasificar como ventriculares, y puede que no todos lo sean. Entonces uno se tiene que tomar este trabajo y después poder, básicamente, derimir y poder cuantificar adecuadamente los eventos ventriculares, ¿sí? Para que cuando uno diga X porcentaje de latidos ventriculares, ese porcentaje sea real, ¿no? Y obviamente está el sumario también para cuantificar los eventos por hora. Por último, para hacer una distinción, observen, este es otro holter, ¿no? Pero por ejemplo, observen estos eventos, fíjense estos latidos, cuyo intervalo TP es más largo, son más largos, pero están limpios de actividad auricular, previo, ¿no?, al QRS. Acá sí ya no tenemos tanto recurso para pensar que pueden ser supras con aberrancias, al igual que estos eventos de acá, que una cosa que sí puede pasar, y esto es importante, ¿no? Ojo, porque uno dice, bueno, si tiene onda P previa, entonces es actividad auricular, por lo tanto todo lo que sigue es aberrancia. No, ojo, porque hay un concepto importantísimo que también es muy sensible en el holter para TV, y es esto que ven acá. Observen este latido de acá, y si ustedes lo ven, dentro del contexto de estos latidos que son de QRS ancho, uno puede decir, ah, bueno, pero mira acá tiene una P previa. Sí, tiene una P previa y después le siguen otros 3 latidos. Ahora, esta P previa, ¿puede hacerme pensar entonces que este latido es aberrancia? ¿O me puede hacer pensar en otro concepto que más que jugar a favor de la aberrancia, juega a favor de la TV? ¿Qué opinan? Yo diría que a favor de la TV. ¿Por qué? Jaime dice disociación. Y Raquel, ¿por qué dirías que juega a favor de la TV esa P previa? Es que si fuera aberrancia, creería que se mantiene como la misma morfología o la misma eje de la onda T, y en efecto está cambiando todo por completo. Bien, ojo, está bien mencionar el cambio del eje de la T, pero muchas veces las aberrancias también nos juegan una mala pasada con eso y pueden cambiar el eje de la T. Igual este eje de T, este ST tan deprimido, es muy de la ectopía ventricular en sí, más que de la aberrancia. Pero por ahí mencionó Cintia en el chat el concepto de latido de fusión. El latido de fusión es justamente una mezcla entre un latido que es sinusal y un latido que es ventricular. Entonces hay que ser, ojo, muy cautelosos también con la relación P-QRS, porque la relación P-QRS, primero la P y después el QRS ancho, no siempre es aberrancia, muchas veces puede ser fusión. Y en un contexto de taquicardia de QRS ancho, encontrar fusiones, lo que se llaman latidos de fusiones, que es una P previa al QRS, pero un latido que va a ser diferente, o un poquito incluso más angosto, pero va a tener una morfología diferente a la del resto del evento, al resto de los latidos, va a hablar de fusión. Y si es una fusión, los latidos de fusión juegan a favor de la TV. ¿Por qué? Porque en las taquicardias ventriculares, comúnmente, la actividad auricular está disociada, porque la actividad auricular es la que está alta, es la que está elevada. Y si se mantiene el ritmo sinusal y no hay retroconducción BA, vamos a tener un intervalo PP permanente. Por ahí, alguna de esas P logra infiltrarse dentro de la taquicardia ventricular y generar o un latido de captura,
dentro de una taquicardia ventricular y conducir, o un latido de fusión. Y eso es un diagnóstico sensible para TB y no para aberrancia. Entonces hay que tener muy bien en claro y manejar muy bien estos conceptos de manera estratégica para poder jugar a favor de uno o del otro al momento de definir. La relación PQRS en los episodios de QRS anchos son fundamentales. Todo lo que esté por detrás del QRS y que se pueda ver bien que está detrás del QRS, que es una P o retroconducida o una P disociada, medir los intervalos PP, buscar la disociación AB, son fundamentales. Y después, cuando tenemos los hallazgos, cuestionarlos a todos estos hallazgos para justamente poder hacer el diagnóstico adecuado o con mayor precisión. ¿Sí? Bien, no los quiero demorar más. Gracias, ¿no?, a todos los que se conectaron. No sé si quedó alguna duda, alguna consulta. Obviamente, les cuento mientras tanto, sí, Ayelén, decime. Levantaste la mano. No, está todo bien. Ah, ok. Los workshops, o sea, vuelven, la idea mía es tocar distintos temas, por ahí puedo hacer uno cada 2 semanas, uno cada 3, dependiendo cómo vengan. A los que se unen a Electrocardiovisión, los invito a que formen parte del grupo de WhatsApp. Sí, ahora les voy a dejar acá si quieren unirse. Es un grupo de WhatsApp en donde solamente mandamos chat los administradores, o sea, bueno, en este caso yo, por lo tanto no es un grupo de WhatsApp que les va a estar sonando permanentemente. Ahí voy justamente mencionando las actividades que vamos haciendo, se los pongo acá el enlace en el grupo, si alguno está con el celu, se puede unir a través de ese enlace al grupo de WhatsApp, ahí pongo las novedades. Y bueno, y para todo aquel que quiera seguir con los workshops, bajarse la aplicación de Electrocardiovisión y poder acceder a todo lo que es el contenido sin ningún tipo de costo, se puede ir enterando a través de este grupito de WhatsApp que voy subiendo contenido a medida que puedo. A veces puedo más, a veces puedo menos, depende en cómo vengan los tiempos. Si a alguien le gusta Holter, para quienes ya estén recibidos o a punto de recibirse, quieran trabajar de lectura de Holter, la semana que viene sale el curso de Holter que es a demanda. Vamos a tener clases de este tipo, pero el contenido de Holter es a demanda, entran a la plataforma y van resolviendo los módulos, y a medida que resuelven los módulos van avanzando al siguiente módulo. Cualquier cosa me escriben por privado, y si no, nos vemos en el próximo workshops, que no sé, vamos a ver si es de ergo, de emergencia, de lo que pinte. Así que bueno, muchas gracias por haberme acompañado. Y bueno, espero sigamos en contacto, y voy a subir al canal de YouTube esta clase, así que si alguno quiere repasar estos conceptos, después la voy a subir obviamente ahí al grupo de WhatsApp, el link para que lo puedan ver nuevamente si quieren. Bueno, buenas noches, gracias a los que acompañan siempre, gracias a los que se sumaron hoy por primera vez, bienvenidos a ellos, y seguimos aprendiendo juntos. Chao, hasta luego. Gracias. Gracias, Eva. Buenas noches. Chao. Chao, gracias. Chao.